Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie y esa nueva serie es sobre la epístola a los Filipenses, que fue escrita por el apóstol Pablo. En ese orden de ideas, pues vamos a tratar nuestro sermón del día de hoy. Lo vamos a tener en dos partes. La primera parte va a consistir en donde tocaremos el comienzo y origen de la ciudad de Filipo, de Filipenses, así de cómo surge la iglesia de Filipo, cómo surge la iglesia en esa ciudad. Y lo segundo que vamos a mirar es el saludo inicial o la salutación que está en los dos primeros versículos del primer capítulo de la carta a los Filipenses. Entonces, empecemos como manera de entrar en esta parte de lo que es la parte de la ciudad de que conozcamos, la ciudad de Filipo, pero entonces para eso tendríamos que comenzar con Felipe II. Felipe II eh, era el padre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Él sube al trono en el 359 a.C. sobre una Macedonia sobre Macedonia, que fue la que empezó a gobernar. Pero esa Macedonia era como si fuera un pequeño país, un pequeño país. Y él lo que quería era expandir lo que era Macedonia. Entonces, esa parte de Macedonia estaba ubicada en la parte norte de Grecia. Era una pequeña parte de una vasta extensión, lo que originalmente se llamó Tracia. En los límites de lo que pues anteriormente se llamaba Yugoslavia y que pues ahora se llama Croacia. Tenemos entonces que hablar de que Felipe, ¿por qué hablamos de Felipe? Porque Felipe se propone a tratar de extender, de modernizar, de extender lo que era Macedonia. Él quiere modernizar lo que es su ejército y le manda a hacer unas lanzas más largas, manda a tener una mejor fuerza de caballería, de choque de caballería, para una mejor organización de su ejército, para poder extender lo que era el territorio de lo que él tenía en ese momento. Pero, como ustedes sabrán, el tener un ejército más grande, eso pues obviamente implica que se puedan tener más gastos. ¿Y qué hace él en ese momento? Busca una región que estaba ahí próxima a lo que él tenía, a lo que era Macedonia, a lo que él gobernaba en ese momento. Y esa región es la región aurífera, una región aurífera que estaba llena de muchos manantiales que se llamaba Crenides. Entonces, él toma posesión de Crenides, que también muchos les llamaban Crenides porque significaba fuentecillas. Pero Crenides fue originalmente fundada por unos colonos griegos de la isla de Tasos. ¿Él qué hace? Él viene y se hace a esta pequeña ciudad de Crenides, no solamente porque extiende el reino de Macedonia, sino también por la parte del oro, por todo lo que tiene que ver con el oro. Dándose cuenta de todo lo que tiene como oro ahí, él lo que hace es que amplía esa pequeña ciudad y la fortifica. Pero no solamente hace eso, sino que le cambia el nombre de Crenides a Filipo. A Filipo, que es ciudad de Felipe. Ciudad de Felipe. Por eso que lo hace en honor a él mismo. Entonces, por eso lo cambia de nombre de Crenides a Filipo, en nombre de él. Entonces, así nace el nombre de la ciudad de Filipo como tal. Entonces, después de esto, pues obviamente tenemos que decir que Filipo estaba situada al oriente de Macedonia, lo que es la Grecia nororiental, ubicada en una fértil planicie del río Estrimón. Y la importancia de Filipo en la antigüedad estaba en que su ubicación geográfica tenía digamos, una relevancia muy grande, y era que tenía un río a un lado y también tenía una vía que atravesaba toda la ciudad, que era la vía que se utilizaba, una parte hacia Asia Menor y una parte hacia lo que era Roma como tal. Entonces, era una ubicación estratégica y una ubicación, digamos, que muchos, pues obviamente, digamos, les gustaba por digamos, esa ubicación tan especial que tenía la ciudad en ese momento. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Explotó esa ciudad.
explotó esa ciudad con la parte del oro porque él necesitaba que su ejército, pues obviamente mantener a su ejército, y logró hacerle producir más de 1,000 talentos de oro al año a esa parte de la ciudad. Entonces, ¿y qué hizo? Empleó toda esa renta en el sostenimiento y el mantenimiento de su ejército. Eso lo hizo. Es más, se dice que él pronunciaba una frase muy típica teniendo en cuenta todo el oro que entonces ya tenía. ¿Cuál era esa frase? Dice: ninguna fortaleza a cuyos muros pueda acercarse un asno cargado con oro es inexpugnable. Quiere decir que él todo lo podía convencer con oro o lo podía sobornar con oro. No solamente el sostenimiento de su ejército, sino también había muchas cosas que podía hacer a través del oro. Entonces, este oro de Crenides o de Filipo era el que precedía a su caballería o a su ejército cuando él iba. Si podía evitar que su ejército entrara en batalla, pues obviamente él llegaba con el oro y podía abrir las puertas de muchas ciudades al sobornarlas también. Entonces, eso era lo que él hacía también con el oro de Crenides. Entonces, con eso extendió lo que era la Macedonia y pasó de él a su hijo Alejandro, a quien muchos conocemos como Alejandro Magno. Y pues obviamente se extendieron y hicieron mucho, digamos que extendieron mucho lo que era Macedonia. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Pero en el siglo II antes de Cristo fueron derrotados por los romanos. O sea, ellos tenían mucho poder, obviamente estaban extendiéndose. ¿Hasta qué? Hasta que llegaron los romanos. Hasta el siglo II antes de Cristo fueron derrotados por los romanos y los conquistaron. Y conquistaron Macedonia. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que los romanos, apenas llegaron, abolieron toda la dinastía de Macedonia. Todo lo que había de Macedonia lo abolieron. ¿Y qué hicieron? Crearon en Filipos una provincia romana. Ya dejaron de ser de lo que tenían, digamos que todo lo que tenían de derecho o de poder con Felipe y con Alejandro, y de todo lo que tenía que ver con Macedonia, pues obviamente tenían que olvidarse en ese momento porque ahora empezaron a ser una provincia romana. Empezaron a tener, digamos que fueron una provincia romana y la ciudad cayó en cierto olvido por más de un siglo hasta que en el 42 antes de Cristo se convirtió en el sitio de una de las batallas más decisivas de la historia romana y es la batalla de Filipo. ¿Qué pasó en esa batalla de Filipo? Las fuerzas de Antonio y Octavio vencieron a las fuerzas republicanas de Bruto y Casio. Con esa batalla empezó el comienzo del Imperio Romano. Y obviamente el Senado declaró como emperador a Octavio. Este después derrotó a Antonio y a Cleopatra en la famosa batalla de Accio. Y entonces, ya después de eso, ¿qué hicieron? Tanto Antonio como Octavio cogieron y a todos sus generales o aquellos jefes militares que tenían y los fueron dejando en esa ciudad como derecho después de haber conquistado esa ciudad. Entonces los dejaron ahí ya teniendo claro de que ya en ese momento Filipo pasó a ser una colonia romana como tal. Filipo fue ser una colonia romana, pero era como una Roma en miniatura. Una reproducción a pequeña escala de lo que era la ciudad imperial, sus habitantes predominantemente romanos que fueron quedándose en esa ciudad. La mayoría de los habitantes eran romanos, aunque también habían nativos, pero junto a ellos se fueron mezclando y pues obviamente fueron terminando siendo ciudadanos romanos. ¿Por qué decimos que ciudadanos romanos? Porque al ser una colonia romana, la ciudad pasó a tener toda la categoría legal de una ciudad de Roma. ¿Qué quería decir eso? Que los ciudadanos de Filipo gozaban de la excepción de ciertos impuestos, no podían ser azotados, no podían ser arrestados en salvo de algunos casos extremos y tenían el derecho a apelar al emperador como ciudadanos romanos. Es más, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma y no estaban sujetos a algunas autoridades como el gobernador de la provincia de Filipo. Tenían derecho a adquirir, a conservar, a transferir propiedades y también tenían ventajas políticas romanas como tal. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos copiaron, digamos que copiaron no solamente la arquitectura romana, sino también el vestir de los romanos
Y la moneda también como tal llevaba algunas inscripciones romanas. El idioma pasó a ser el idioma oficial, pasó a ser el latín, pasó a ser el idioma oficial, eh, aunque también se hablaba griego y es más, cuando hablaban, no solamente hablaban el latín como pues obviamente idioma principal, sino que el griego era uno de los idiomas que hablaban cuando se hacían transacciones comerciales en el puerto de Filipo, que es el que queda más abajo. Ahora más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, teniendo claro cómo se establece o cómo se crea la ciudad o cómo llegamos a tener una ciudad de Filipo como tal, entonces hablemos de que en esa ciudad de Filipo, ¿cómo se establece la primera iglesia de Europa? ¿Cómo se establece esa iglesia? Para eso tendríamos que hablar de los viajes misioneros de Pablo. Esos viajes misioneros de Pablo desde el 49 hasta el 54 después de Cristo. Pablo acompañado por quién? Acompañado por Silas y por Timoteo. ¿Ellos qué hicieron? Ellos llegan a Troas, una ciudad que estaba en el sur de lo que se cree el emplazamiento de lo que era Troya. ¿Eso qué era? Pues obviamente era uno de los puertos más importantes de Asia. Estamos hablando de Asia. Ellos estaban ahí en ese viaje misionero de Pablo, de Silas y de Timoteo. Pero estando en ese puerto es cuando viene a él la visión del varón macedonio. Esa visión del varón macedonio es lo que hace que él parta de Asia hacia Europa. Pero ¿cuál es esa visión del varón macedonio? Me gustaría que me acompañaran en Hechos, en libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Eh, Hechos 16, versículos 9 y 10, por favor. Dice de la siguiente manera: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Esta visión viene a Pablo estando en Asia y hace que él se vaya a Europa. Viajaron en barco hasta llegar a Neápolis. Neápolis era el puerto de Filipos, era el puerto, digamos, que tenía en el mar Filipo, donde termina, pues entonces el viaje de ellos duran 2 días realizando ese viaje hasta Neápolis, y de ahí en adelante, pues obviamente ellos, los misioneros, continúan a pie. ¿Cuánto había de ese puerto de ese puerto que estaba en el mar hasta la ciudad de Filipo? Habían 16 kilómetros. Ellos se van a pie hasta la ciudad de Filipo. Y ellos llegan a esta ciudad, llega Pablo con las personas que lo estaban acompañando en ese momento, llegan con un solo propósito. ¿Cuál es ese solo propósito? Ese propósito es el de predicar el evangelio de Cristo a todos aquellos que estuvieran dispuestos a escucharlo, cualesquiera que fueran las circunstancias o cualesquiera que fueran las consecuencias de hacerlo. Entonces, llegan con ese propósito a Filipo. Y recordemos entonces también, mis amados hermanos, que en las escrituras también nos expresan cómo comienza la iglesia de Filipo. Y tendríamos que también estar entonces ahí en el libro de Hechos, en el mismo capítulo 16, del versículo 12 en adelante, pues digamos que todo lo que tiene que ver con esa historia de Filipo está desde el versículo 16 hasta el 40, pero no vamos a leerlo todo, vamos a leer solamente una pequeña parte del 12 hasta el 15. Esa pequeña parte me siguen, por favor, ya que ustedes estaban ahí en Hechos. Esa parte, desde el versículo 12, dice lo siguiente. Les leo para ustedes. Y dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hay que tener muy presente que digamos que la costumbre que tenían ellos en esta parte en las misiones que tenían cuando salía el apóstol, era cuando llegaba a una ciudad importante, era lo primero que tenía que hacer en el día de reposo, era llegar a la sinagoga. Y después de ser invitado en la sinagoga, pues que se le daba la oportunidad, pues entonces hablar y poder expresar, obviamente, el evangelio de Cristo. Aquí no lo hace, como se dan cuenta en el pasaje, él se va al río. ¿Pero por qué? Porque en Filipo no había una sinagoga. Eso nos dice, obviamente, según los escritos o todo aquello que tuvimos la oportunidad de leer para poder mirar esta introducción a la carta a los Filipos, y es que para que pudiera haber una sinagoga en esa ciudad tenía que haber más de 10 judíos importantes. Y en este caso, pues obviamente no lo había. Y eso no fue causa de desesperanza del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque como lo dice el pasaje, el que se va a la parte del río donde estaban o donde acostumbraban irse las personas a orar. Y es donde encuentra a Lidia. Y habla con ella y obviamente el Señor abre el corazón de Lidia y pues es bautizada ella y su familia y ella lo invita a su casa. Pero después en ese mismo pasaje podemos encontrar también el pasaje de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que lo perseguía por todo el tiempo por donde iba el apóstol Pablo, ella lo iba persiguiendo, hasta que el apóstol Pablo pues determina sacarle ese espíritu de adivinación a ella. Pero el sacarle el espíritu de adivinación a ella, digamos que hace que empiecen a surgir algunos problemas. ¿Y por qué surgen problemas? Porque aquellas personas o los amos de la muchacha que adivinaba ven que ya no tienen dinero. O sea, todo lo que ella le generaba por aquella adivinación, pues ya no lo tiene. Entonces, si ya no lo tiene, pues entonces ¿de qué iban a vivir? Entonces, ¿qué hace? Hace que prendan o que tomen prisioneros o que encarcelen a Pablo y a Silas. Eso es lo que hacen, porque como no tienen, entonces hace que los prendan y los llevaran a la plaza pública ante los magistrados. Y dicen que estos dos, según ellos, estos dos judíos son unos alborotadores. Son unos alborotadores. Y ellos los acusaban como si fueran unos romanos orgullosos. Y decían que estos judíos nos están alborotando. Y era, pues obviamente, básicamente porque le habían quitado el sustento con aquella muchacha que estaba adivinando. Los magistrados lo que hicieron cuando recibieron a Pablo y a Silas, lo que hicieron viendo a todo el pueblo que se venía y estando excitados con eso, pues lo que hacen es que mandan a que los azoten, azotados con varas. En ese momento o en esa época, lo mínimo que se podía hacer de azotes era 40 menos 1. Era lo mínimo que se podía hacer de azotes. Y se les manda a azotar a ellos dos. Y no solamente se les azota, sino que después de ser azotados, se les manda a que fueran a la cárcel. Llaman al carcelero para que los lleve y los meta en una mazmorra. El carcelero, ¿qué hace? Recibiendo el llamado de los magistrados, los mete a un calabozo, a una mazmorra, ¿y qué hace? Los sujeta de los pies, los sujeta de las manos a unas cadenas, y esas cadenas son colocadas a las paredes, lo cual hace, eso era digamos que era la tradición o lo que hacían con las personas que eran encarceladas, limitando el movimiento de las personas, no solamente en sus pies, en sus manos, sino que todo eso pues obviamente iba encadenado a la pared, limitando digamos que el movimiento tanto de Pablo como de Silas en ese momento. Es una situación terrible. Ustedes pueden imaginarse una situación como esa, muy, pero muy complicada para las personas. Pero fue providencial que fuera así,
porque de esa forma se manifestó más plenamente que la liberación más adelante que van a tener ellos, eh, y aparentemente rompimiento de todas esas cadenas y todo lo que tuvieran ellos, no era obra de ningún hombre, sino fuera obra de Dios. Dios era el que iba a hacer la obra en ese momento y no el hombre el que iba a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque como sucede muchas veces, y lo expresa Hendrickson en su comentario a Filipenses, dice, la situación desesperada del hombre fue la oportunidad de Dios. Lo dice Hendrickson en su comentario. ¿Y por qué? Porque a medianoche, Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios, eh, pasaron toda la medianoche haciéndolo. Ustedes se imaginan estando con cadenas en los pies, con cadenas en las manos, amarrados a una pared, los dos orando y entonando himnos al Señor. En esa situación en la que estaban. Difícil. Porque, o sea, si lo podían hacer ellos, ¿será que nosotros que ahora tenemos más comodidades, será que nosotros que ahora pues no tenemos esa limitación de movimiento lo podríamos hacer? ¿O lo hacemos todos los días? Y ellos en una situación tan difícil lo hacían, oraban y entonaban himnos al Señor en esa situación. Y entonces, estando ellos haciendo eso, vino un tremendo terremoto que sacudió toda la ciudad y sacudió la cárcel. Y se abrieron las puertas de las celdas y se rompieron las cadenas que los ataban. ¿Qué sucedió? Que pues obviamente el carcelero, pues obviamente que no vivía en la cárcel, sino en una casa que estaba al lado de la cárcel, sale corriendo inmediatamente a ver qué es lo que sucede. Pues obviamente si todo está abierto, lo primero que piensa es que se escaparon. Y recuerden que en esa época, él que era el que, pues obviamente estaba a cargo de ellos, y si ellos se escapaban, él tenía que pagar con su vida. Eso era la mayor preocupación que tenía él en ese momento, que se hubieran escapado y pues obviamente que él perdiera su vida. Y es lo primero que él piensa hacer. O sea, viendo que todo está abierto y era oscuro porque era medianoche, lo primero que piensa es en quitarse la vida porque ¿qué puedo hacer? Se escaparon y le van a colocar preso y lo van a matar. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo le dice que se detenga. Él no lo ve porque está todo oscuro, pero él le dice que se detenga, que no haga eso. Y eso pues obviamente nos lleva a un pasaje de Hechos en el mismo capítulo 16, desde el versículo 28, que nos habla de eso. Pero porque no solamente nos habla de que el carcelero no se quita la vida, sino de la conversión del carcelero. Ya habíamos visto la conversión de Lidia, pero ahora aquí también vemos la conversión del carcelero. En Hechos 16, 28, ¿qué nos dice? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y aquí tenemos la segunda persona que pertenece a esa iglesia de Filipo. Primero Lidia y después el carcelero. Pero ellos no se escapan, ellos permanecen. Pero ¿por qué no se escapan y permanecen? Porque ellos tenían que hacerle saber a toda la ciudad de Filipo, no solamente a la ciudad de Filipo, sino a los magistrados, a la parte de seguridad, a todos ellos que ellos eran ciudadanos romanos, razón por la cual no debían haberlos azotados con vara. Él se lo expresa al carcelero, el carcelero se lo expresa a los magistrados y a las autoridades de la ciudad, a lo cual ellos dicen que pues, ¿qué pueden hacer? Han cometido una grave infracción que les puede hasta causar la muerte.
porque quebrantaron la ley romana. Colocaron a unos ciudadanos romanos y les dieron un castigo que no le deberían haber dado. Por eso él le expresa que eres un ciudadano romano en ese momento. Los magistrados que dicen, no, que salgan y que se vayan de la ciudad, no los queremos ver acá. ¿Por qué? Porque les recordaba que habían hecho algo que no se debía haber hecho. Pero Pablo no sale de la cárcel. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice que vengan y nos escolten, que todo el mundo se dé cuenta que lo que hicieron no estuvo bien. Eso es lo que hacen. Y a ellos les tocó venir y salir con Pablo de esa prisión. Y todos darse cuenta que lo que habían hecho con ellos había sido injusto. Entonces, les piden que por favor salgan de la ciudad. Ellos obedecen diligentemente el encarecido ruego que hacen de que abandonen la ciudad. Pero ahora la obra de Filipo había comenzado con una considerable medida de éxito. Lidia y el carcelero no eran ciertamente los únicos convertidos. Y esto podemos verlo claramente en el hecho de que cuando los misioneros salen de la prisión y vuelven a la hospitalaria mansión de Lidia, encontraron en ella algunos hermanos ya reunidos. A esta congregación reunida, la primera iglesia en Europa, dijeron las primeras palabras de ánimo ellos. Se dirigieron a ellos a darle las primeras palabras de ánimo. Ahí comienza la iglesia de Filipo, con Lidia, con el carcelero y los hermanos que estaban en ese momento con ellos. A esta congregación reunida, la primera iglesia en Europa, dirigieron esas palabras de ánimo. Después de esto, Pablo y Silas encaminaron sus pasos hacia Tesalónica. Timoteo los acompaña más tarde. Y por el momento, Lucas, que era la otra persona que también estaba con ellos en ese viaje misionero, se queda en Filipo, ayudándoles desde la iglesia de Filipo, a todos los sitios donde llegaba el apóstol, la iglesia de Filipo les ayudaba. Y quien estaba ahí era Lucas, el que le ayudaba en todo eso. Pero el apóstol Pablo es encarcelado en Jerusalén. Él apela al César y es llevado a Roma. Pero la iglesia de Filipo no se olvida de él. No se olvida de él y envían a un mensajero hacia él con donativos. En ese orden de ideas, un día cuando Pablo estaba en la cárcel recibe una agradable visita. El visitante era Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia de Filipo que había sido enviado a Pablo como delegado de la iglesia y traía consigo unos donativos muy especiales para Pablo, de parte de los filipenses, quienes no se olvidaban de él. Sí, Epafrodito hace un viaje larguísimo, un viaje que en este momento, que en un trayecto que es más o menos de 1280 kilómetros. Desde Filipo hasta Roma, del este al oeste. Pues obviamente por los medios de transporte en ese momento, pues él se demora. Si fuera en este momento, o si fuera en donde estamos ahora, pues no fuera tan difícil, pero en ese momento, pues fue muy difícil para él ese traslado desde allá hacia Roma. Tardó muchísimo más de lo que nosotros podíamos recorrer esa misma distancia en este momento. Se dice que probablemente tardó un mes en llegar a Roma y hubiera tardado mucho más si no fuera por aquellas carreteras que había en ese momento, muy buenas, que eran aproximadamente de 4.3 metros de ancho, con piedras incrustadas y algo parecido al cemento sobre ellas, que hacía que las personas se transportaran sobre ese tipo de calles. Y le daban una base firme que hacía que las personas sí fueran y vinieran a través de todo ese, pues digamos que de una ciudad a otra, o de un puerto, de una ciudad hacia un puerto y después pues su desplazamiento como tal. Entre la llegada de Epafrodito a Roma y la escritura de la epístola a los filipenses, transcurrió un lapso de 2 meses por lo menos o quizás más. El donativo que trajo Epafrodito fue profundamente apreciado por Pablo. Fue naturalmente un recuerdo significativo
y en cierto modo el mensajero que lleva todo ese donativo es algo muy apreciado de parte de él, de la iglesia de Filipo hacia él. Es más, la iglesia de Filipo consideraba de que Epafrodito se quedara a ayudar, para servir y ayudar al apóstol en donde se encontraba. Y él necesitaba escribir, una de las razones de escribir esa carta es de expresar ese agradecimiento por escrito, expresar ese agradecimiento de mandarle a esa persona y los donativos que les habían enviado. Epafrodito también llevaba información sobre las circunstancias que reinaban en la comunidad de Filipo. Además, es muy probable que en las semanas sucesivas de haber estado él con Pablo, fuese llegando información, pues no debemos olvidar que la situación estratégica de Filipo, la vía que atravesaba Filipo y también los lazos de sangre y políticos que unían a los habitantes de ambas ciudades, hacían que entre la metrópoli de Roma y Filipo hubiera una constante comunicación y digamos que un ir y venir de muchas personas, y eso hacía que fluyera la comunicación entre la metrópoli y la colonia romana de Filipo como tal. De todos modos, es evidente que a pesar de que habían transcurrido varias semanas desde que Epafrodito llegó a Roma, el apóstol estaba al corriente de todo lo que sucedía en la iglesia de Filipo. Y pues obviamente eso lo podemos ver en Filipenses, en el primer capítulo, en el versículo 27 al 29, donde él expresa de la siguiente manera, les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él había oído que aunque los filipenses engalanaban la confesión de su fe con una vida que honraba a Dios, que aunque estaban decididos a sufrir por la causa de Cristo, que aunque estaban dispuestos a hacer lo que más podían en socorro de las necesidades de los demás, y que aunque en efecto daban un poderoso testimonio digno de ser imitado, no por eso esa iglesia tenía que también tener algunas fricciones o algunos problemas. No por eso. Entonces Epafrodito y quizás también algunos otros de los que acompañaron a Epafrodito en el viaje habían dicho a Pablo que la iglesia en Filipo estaba preocupada por él, por el sitio donde se encontraba, que deseaba saber más sobre cómo se encontraba. Se hacían varias preguntas. Por ejemplo, creían que Pablo pronto sería puesto en libertad. ¿Cuál era la reacción espiritual bajo las prisiones que tenía que sufrir Pablo en ese momento? ¿Cómo se sentía? Si recuperaría la libertad. Y lo primero que hubiera hecho el apóstol Pablo era dirigirse a los Filipos y comentarles cómo estaban. Eran las preguntas que ellos se hacían. Entonces, eso también hace parte del sentir del por qué el apóstol escribe esa carta a los filipenses. Finalmente, Epafrodito, que había estado expuesto a un gran peligro debido a una grave enfermedad que padeció, porque es que Epafrodito en ese viaje tan largo que tuvo que hacer se enfermó. Se enfermó, pero en medio de todo eso es sanado y llega con todos esos donativos donde Pablo. Él se recupera, pero queda con la preocupación de poder informar a la iglesia de que él ya se siente mucho mejor o de que él ya se sanó. Y el apóstol Pablo también viendo el sentir en Epafrodito de querer también llegar a su hogar en Filipo y expresarles de que él está bien, pues obviamente también al terminar la carta quiere enviarlo allá a los Filipos. Razón pues obviamente que no querían los Filipos. Recuerden que las personas en Filipo lo que querían era que él se quedara y ayudara al apóstol Pablo en la misión que él tenía. Que no fuera
digamos que no se sintiera tan mal en el sitio donde se encontraba. Y el apóstol Pablo escribe en Filipenses, en su segundo capítulo, en el versículo 25, por el motivo en el cual lo devuelve. Y les dice, Filipenses 2:25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Miren la forma como lo describe. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Miren la forma como se expresa Pablo de Epafrodito, el cariño que tiene con él y la forma como lo describe. Pero es casi seguro que aquellos por quienes él había sido delegado en la iglesia de Filipo nunca intentaron de que él estuviera de vuelta tan pronto como les había expresado anteriormente. ¿Qué clase de recibimiento iba a recibir? O sea, ¿cómo lo iban a recibir si se iba a devolver, entre comillas, tan rápido por las distancias y todo lo demás? Sería un reproche amistoso. ¿De qué forma lo harían? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo escribe la carta. En vista de todo lo anterior, podemos expresar ahora el propósito de esta epístola de Pablo. La ocasión inmediata para despacharla indudablemente fue el regreso de Epafrodito a Filipos. Con toda probabilidad fue Epafrodito quien llevó y entregó a la iglesia la carta a los filipenses. Entonces el propósito de Pablo por esta epístola fue el siguiente. Primero, expresar su gratitud por escrito. La gratitud de todo lo que hicieron los filipenses de enviarle a una persona y de todos los donativos que él recibió. Lo primero es eso. Lo primero es expresar su gratitud por escrito. Lo segundo es proveerles de la guía espiritual que la congregación necesitaba. Proveerles de la guía espiritual que la congregación necesitaba. Que ejercieran su ciudadanía como es digno del evangelio de Cristo. Que permanecieran unánimes en un sentir y propósito. Que la actitud de Cristo que se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz sea la suya también. En medio de una generación mala y perversa, resplandezcan como luminares sosteniendo en alto la palabra de vida. Que se guarden de los judaizantes. Que en resumen combatan con valor, que sean humildes, que sean unánimes, que sean serviciales, obedientes, perfectos, santos, firmes y que se gocen y confíen en el Señor. Y al extender, y también habla de que tengan en cuenta que todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro es. Y entonces el Dios de paz estará con ellos. Habíamos hablado que el propósito es expresar gratitud. Habíamos expresado también que proveerles una guía espiritual a la congregación, pero también el llenar las mentes y los corazones de los filipenses de un gozo espiritual. Los filipenses solicitaron información sobre Pablo. En efecto, les dice, no estéis excesivamente afligidos por mí. Las cosas que me han acontecido han contribuido para el progreso del evangelio. Eso lo vemos ahí en Filipenses 1:12, que dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez dice regocijaos. En gran manera me gozo en el Señor. También lo dice desde el principio hasta el final de la carta está bañada en ese sol de gozo. Y no menos de 16 veces se repite en esta epístola las palabras gozo y regocijaos. Gozo y regocijaos. El gozo que Pablo menciona repetidas veces es un gozo inefable y glorioso. Es el gran gozo que, lejos de depender de las circunstancias externas, fluye del corazón de este preso que estaba día y noche encarcelado. El apóstol escribe esta carta para que
Al hacer partícipes de este gozo a los lectores, él tenga también su gozo cumplido. No solo espera conocer la sentencia para enviar a Timoteo a Filipo con la noticia de haber salido de allá, sino que añade que confío en el Señor que yo mismo también iré pronto. Confío en el Señor que yo mismo también iré pronto a ustedes. Otro propósito y último propósito también de esta carta es influir en la bondad espiritual de corazón de los filipenses, a fin de que tributen a Epafrodito, que es el que lleva la carta, la más cordial bienvenida. Era una persona admirable. El apóstol lo llama mi hermano y colaborador y compañero de milicia, como también vuestro mensajero y ministro para mis necesidades, para que también lo reciban de la mejor manera. Pero Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y lo sanó. Cuando supo que los miembros de su iglesia local conocían el percance de su enfermedad y estaban preocupados, Epafrodito se afligió por ellos y tanto él como Pablo decidieron tranquilizarlos. El apóstol decidió que Epafrodito volviera a Filipos y en la carta explica el motivo de su decisión, diciendo, así pues lo envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Otro de los propósitos de la carta como tal. Al enviar a Epafrodito con la carta, pues obviamente comienza entonces la carta a los filipenses. Y esa carta a los filipenses, ¿cómo está distribuida? Está distribuida de la siguiente manera. Lo primero es una salutación de Pablo que va en el primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Después viene una situación de Pablo que va desde el versículo 12 hasta el 26. Y después viene una gran sección que es las exhortaciones de Pablo. Esas exhortaciones de Pablo van desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el segundo capítulo, versículo 18. ¿Cuáles son esas exhortaciones de Pablo? Estar firmes en Cristo, la primera, que va desde el capítulo 1, versículo 27 al 30. La segunda exhortación es ser humildes como Cristo, desde el segundo capítulo, versículo 1 al 11. Y la tercera exhortación es ser luminares para Cristo, desde el segundo capítulo, del versículo 12 al 18. Después de eso, tenemos los compañeros de Pablo, una gran sección. Y esa sección va en el capítulo 2, desde el versículo 19, en donde habla la primera a Timoteo, que es del segundo capítulo, desde el versículo 19 al 24, y después a Epafrodito, que va desde el versículo 25 al 30. Después pasa al tercer capítulo, todo el tercer capítulo hasta comienzo del cuarto capítulo, donde habla sobre las advertencias de Pablo. Esas advertencias son contra el legalismo y contra la impiedad. Terminando entonces la carta con el gozo de Pablo en el cuarto capítulo, la gratitud de Pablo y la despedida de Pablo. Entonces, ya conociendo cómo surge la ciudad de Filipo, cómo surge la primera iglesia, la iglesia en la ciudad de Filipo, y quién, pues obviamente, lleva la carta a los filipenses, entremos entonces a esos dos primeros versículos, esa primer saludo, esa salutación que se hace de los que hace Pablo en la carta a los filipenses. Entonces me gustaría que me acompañaran en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siguiendo las fórmulas literarias de su tiempo, Pablo inicia la carta con una referencia a sí mismo como el autor e incluye a Timoteo, quien al momento de escribir lo está acompañando.
y quien también había formado parte del equipo misionero que inició la predicación del Evangelio en Filipo. En otras cartas, Pablo se presenta a sí mismo como el apóstol, pero aquí el término que usa son siervos de Cristo. Siervos de Cristo Jesús, lo cual le permite incluir a Timoteo. Además, concuerda con el espíritu de humildad, que es un tema que predomina en la carta. Y coincide con el hecho de que en Filipos aparentemente no se discute la autoridad apostólica de Pablo como tal. También tendríamos que expresar en este momento que la escritura de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento es diferente a lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Porque nuestras cartas terminan cuando nosotros las firmamos y colocamos el nombre de la persona que las escribe. Pero en los tiempos de Pablo se colocaba al principio. Continúan después de eso, seguían con el nombre de la persona o las personas a quien iba dirigida. Y lo demás de la salutación. Luego generalmente el escrito se desarrollaba según el orden que ellos establecían en ese momento. ¿Y cuál era ese orden? Se hacía la salutación y después de eso la acción de gracias u oración o ambas cosas, el cuerpo de la carta y finalmente los asuntos finales, tales como saludos, palabras de despedidas o incluso la bendición. Es necesario recalcar, este era un modelo que se usaba en la sociedad culta de los días de Pablo. El apóstol simplemente vierte su mensaje cristiano dentro de los moldes convencionales, hecho que salta a la vista en la epístola a los Filipenses, que es de la que estamos hablando en este momento. El nombre del remitente es Pablo, con quien está asociado en ese momento con Timoteo. En el mundo unido políticamente por Roma y culturalmente por Grecia, era natural que el escritor usase su nombre greco-romano, en este caso Pablo, y no el judío como el de Saulo. También era natural que pusiese su nombre en primer lugar, ya que él era el escritor responsable de la carta. Esto evidentemente del hecho de que a lo largo de toda la carta, con excepción de la salutación que está al comienzo del primer capítulo, él usa la primera persona del singular, yo y mí, y no nosotros y nuestro. Mientras que cuando se refiere a Timoteo, usa la tercera persona, su o él como tal. Las razones que pudieron motivar esta forma de proceder del apóstol son probablemente las siguientes: que Timoteo, sin ser el coescritor, estaba totalmente por completo de acuerdo con lo que estaba escribiendo el apóstol en ese momento. Y que sentía pues obviamente un profundo interés también por los filipenses, pues había estado en la misión en la que se fundó la iglesia de los Filipos como tal. Y que los había visitado obviamente en más de una ocasión. Por otra parte, Timoteo estaba cerca cuando la carta fue dictada e incluso algunas personas piensan que fue como su secretario. No fue el autor, pero sí de pronto el secretario de Pablo en ese momento. Pablo se llama a sí mismo y a Timoteo siervos. Ha de tenerse presente, sin embargo, que estos siervos sirven al Señor con todo su corazón, pues saben que han sido redimidos por la sangre de la esclavitud del pecado y que en consecuencia pertenecen al que es regidor de sus destinos y al director de sus vidas, que es Dios. Al añadir de Cristo Jesús, cuando dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Pablo hace dos cosas en ese momento. La primera, dirige la atención hacia su Señor y no hacia él. O sea, la atención no debe ser a Pablo. Él no es el centro de todo. Aquí el centro, ¿quién es? Su Señor. Y así también aparta la mirada de Timoteo, que no piensen en Pablo ni en Timoteo, sino en Cristo. En el sentido más profundo, Filipenses es la carta de Cristo a la iglesia, que los filipenses tuvieran presente eso en ese momento. Y lo segundo es que enfoca la luz sobre Cristo antes que Roma. Recuerden que en ese momento todo el mundo idolatraba a Roma, al César y a los gobernantes de Roma, y él lo que hace es que todo se dirija a Cristo y no a los romanos. En la salutación inicial de todas las cartas, con excepción de los filipenses y la primera y segunda carta de los tesalonicenses y a de Filemón, Pablo se llama a sí mismo apóstol.
En efecto, aún hasta en Romanos, donde como en Filipenses se presenta solamente como siervo, después en las otras añade como apóstol. ¿Por qué entonces omite esta designación en Filipenses 1? Porque probablemente los filipenses eran sus amados y añorados, su gozo y su corona. ¿Y por qué decimos eso? En Filipenses 4.1 lo podemos mirar. En Filipenses 4.1 él nos dice, leo para ustedes, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amados, con quienes sabía que estaba unido por más de agradables e íntimos lazos de comunicación cristiana o de comunión cristiana, y entre los cuales su autoridad era sin contradicción. Y por esta misma razón, cuando escribe a la iglesia que él fundó, no tiene necesidad de hacer una distinción entre él y Timoteo, porque todos los conocían y sabían quiénes eran. Humildemente escribe Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo dirige su carta y pronuncia la salutación sobre todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. No muestra una especial predilección por determinados individuos provenientes. Él ora por todos, ama a todos, añora a todos y confía permanecer con todos y los saluda a todos de la iglesia de Filipo. La carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Para Pablo, todos los creyentes están llamados a la santidad y son hechos santos por su relación con Cristo. Sin embargo, tendríamos que también tener muy presente que en la segunda parte del pasaje que hemos visto, o sea, el segundo versículo que tenemos, nos dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación tradicional en el mundo grecorromano deseaba salud y alegría para el destinatario, mientras que la salutación judía recalcaba la paz, o shalom, como algunas le dicen. En su saludo, Pablo combina estos elementos gentiles y judíos, gracia a vosotros y paz, pero le agrega un elemento nuevo y distintivo al especificar de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace énfasis en eso. Así pues, sobre todo los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, la gracia y su efecto, la paz son pronunciadas. La gracia, es decir, el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción y el don de su soberanía. El don de su soberana, gratuita y infinita bondad en operación, y la paz, o sea, la convicción de la reconciliación mediante la sangre de la cruz, una verdadera abundancia y plenitud espiritual. Estas dos bendiciones, la gracia y la paz, provienen ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A manera de conclusión, podemos decir, mis amados hermanos, en esta salutación y en esta introducción que hicimos, ese amor, ese gozo que tiene el apóstol Pablo por todos los filipenses debería ser el amor que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros por nuestros hermanos, por todos y cada uno de nuestros hermanos, la preocupación por todos y cada uno de ellos, de aquellos que no vemos, de aquellos que de pronto no podemos ver un domingo, de aquellos que regularmente hablamos con ellos, ese amor y esa fraternidad que deberíamos tener con todos y cada uno de nuestros hermanos. Que la gracia sea sobre todos y cada uno de todos nosotros, mis amados hermanos. El Señor les bendiga mucho.